Michelena, a continuación Katiuska King, luego Alberto Acosta y cerrará la presentación Francisco. Para no alargar demasiado, no voy a leer los currículums de los participantes, sino nos conocemos la mayoría, ¿no? Bueno, Alberto Acosta, economista. No, ahórrate el ridículo. De ahorro, ya. Profesor de varias universidades, panelista, un propulsor de la buen vivir y la naturaleza, sobre todo. Bien, Carlos Michelena, sociólogo de la Universidad Central, participó como pasante investigador en el proyecto Balance Crítico del Gobierno de Rafael Correa, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad Central, egresado en la Maestría de Comunicación y Cultura de la Universidad de Buenos Aires. Katiuska King, ex ministra coordinadora de Política Económica, abril 2010, octubre 2011, con una trayectoria vasta en el campo académico, experiencia en el ámbito económico y del desarrollo, o profesora e investigadora del Centro para Pequeñas y Medianas Empresas, Flax Ecuador, también tuvo participación en procesos de la conformación del Consejo de UNASUR. Actualmente es docente de la Universidad Central. Francisco Muñoz, investigador asociado de la Universidad Andina Simón Bolívar, luego de haberse retirado como profesor durante varias décadas en la Universidad Central. Bien, sin más, entonces paso a hacer unas muy pequeñas anotaciones. Asistimos al lanzamiento de este esfuerzo de Carlos Michelena y de Francisco, que durante más de 3 años trabajaron acá en la Universidad Andina como investigadores asociados y que con este texto efectivamente se propusieron abordar una problemática de las más complejas, como es entender el funcionamiento del capitalismo en las últimas décadas, básicamente en lo largo del presente siglo, o periodo en el cual efectivamente constatamos una serie de procesos que vale recordar muy brevemente para tener en cuenta la magnitud del esfuerzo que se propusieron. Se planteaba, o sea, en este periodo, las 2 décadas del presente siglo, tenemos la crisis del sector .com, la gran recesión del 2007-2008 y sus impactos que se prolongaron por más de 10 años en Europa y en el resto del mundo, el auge y luego el fin del superciclo de las materias primas, la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y la guerra comercial, entre comillas, que impulsa contra China, la transformación de Estados Unidos en un exportador y gran productor de petróleo, virando los procesos o modificando la situación que había tenido en las décadas anteriores. Y en el texto, los autores llegan hasta la pandemia y sus múltiples impactos a nivel global, y lo único que les faltó es la guerra en Ucrania. Entonces, en ese sentido, es obvio que entender estas dinámicas tan complejas de la economía, de la política, de la geopolítica, de las disputas globales, es una tarea que forzosamente exige un esfuerzo colectivo. El trabajo de estos autores se centra, como el título lo señala, en 2 grandes categorías: la categoría de hegemonía y la categoría de crisis. Y eso, a mi modo de ver, ilustra más aún la dificultad de lo que abordan, porque en el caso de la primera, ya existe un trabajo que lamentablemente no está citado aquí en el libro por los autores y que me parece que les habría aportado muchísimo. El trabajo de Perry Anderson del 2018, precisamente centrado en analizar los orígenes del desarrollo y la evolución, la utilidad y las debilidades del concepto de hegemonía, que es absolutamente
diverso o multidimensional en sus acepciones, muy debatido. Entonces, eso le sitúa también un campo adicionalmente muy complejo. O el entender que las dimensiones de la hegemonía no son de ninguna manera solo internacionales, ni tampoco exclusivamente nacionales, sino que hay esas dos dimensiones de la hegemonía en términos de clases al interior de cada sociedad y en términos de estados en el nivel internacional, complejiza todavía más el panorama. La comprensión de que el despliegue de la hegemonía combina simultánea y permanentemente consenso y aceptación con violencia y coerción en esos dos niveles antes señalados, es también una dimensión absolutamente muy abarcadora y por lo tanto muy compleja. El segundo concepto que utilizan es el concepto de crisis, y desde hace algunas décadas atrás es claro que existe una creciente insatisfacción con ese concepto porque se ha vuelto tan omnipresente, tan repetitivo, con esta presencia simultánea en las últimas décadas, no de una, sino de varias dimensiones de la crisis, han llevado a que este concepto pierda cierto valor explicativo. Hoy día mismo asistimos a la combinación de una crisis pandémica, una crisis ambiental, una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis de la movilidad humana, en fin, para solo señalar algunas. Entonces, las articulaciones entre esas diferentes dimensiones de los procesos históricos o de esta interrupción o esta alteración permanente de los procesos, de los fenómenos, del rol de los actores, también abona para esta dificultad. Lo que se han planteado entonces Francisco y Carlos es una empresa monumental que es claro, y ellos están conscientes de ello, solo podía y puede ser manejada por colectivos, por un esfuerzo colectivo. El aporte fundamental de la obra es precisamente ese plantearse esfuerzos perdón, para comprender fenómenos cruciales del funcionamiento del capitalismo planetario en el sentido, esto de planetario de una vez, porque a mí siempre, como conversamos hace un rato con Carlos Michelena, yo le decía, pero ¿qué estás queriendo analizar? La guerra de las galaxias, ¿cuál es por qué tu dimensión planetaria? Y él simplemente explicaba que era por el hecho de que a partir de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, el capitalismo ocupa la totalidad del planeta. Esa era la dimensión fundamental que ellos planteaban. Entonces, en el desarrollo de su trabajo, entonces ocupan un lugar central, dos dimensiones, la dimensión del poder en el ámbito económico, en el ámbito militar un poco menos, y la otra dimensión central es el tema de la financiarización. De ninguna manera, en una muy breve presentación, pretendería abordar esos temas. Lo único que querría hacer unas 3 reflexiones puntuales que me parece ameritan más discusión, mucho más esfuerzo colectivo. El uno es la revalorización que hacen los autores de los textos de Hilbert en torno al capital financiero a comienzos del siglo XX, como una aportación que permitiría entender la financiarización que ocurre básicamente desde fines de los 80 hasta la crisis del 2008. Me parece que las dimensiones de los procesos financieros en una y otra fase tienen similitudes, evidentemente, pero también tienen una diferenciación cuantitativa y cualitativa fundamental. O sea, el hecho de que la magnitud, la complejidad, la diversidad de expresiones, la penetración del capital financiero, ya no solo en la acepción clásica de Hilbert como la fusión del capital bancario y del capital industrial, sino la
la dominación que el capital financiero ejerce sobre el conjunto de la economía, y que aparece, como señala alguna autora, como la droga del crecimiento para las economías más desarrolladas. Yo creo que no puede entenderse si no es bajo o aportes bastante más recientes y sobre todo, como señalan, sí, pero no desarrollan suficientemente los autores, como una de las manifestaciones claves de los procesos de transición en la sucesión hegemónica que adecuadamente desarrolló Giovanni Arrighi en el texto del largo siglo XX, en el cual identifica como este desplazamiento de las economías hacia la financiarización como una característica clave de esos procesos. Una segunda reflexión que me parece vale la pena también problematizar es esta de la sucesión hegemónica, o de la transición hegemónica, que también retoman de Arrighi, y es el hecho de que desde la década del 70, al menos, del siglo pasado, venimos hablando de la declinación hegemónica de los Estados Unidos, y esta sigue vigente. Es dramático observar cómo las reacciones y las evoluciones posteriores al conflicto, al inicio del conflicto en Ucrania, de esta fase del conflicto en Ucrania, han realzado claramente el peso que la hegemonía norteamericana sigue teniendo hasta hoy en día. Entonces, en ese sentido, me parece que se vuelve fundamental entender los factores, los procesos que han sustentado esa, entre comillas, resiliencia de los Estados Unidos dentro de esta perspectiva más compleja sobre las dimensiones de la hegemonía, que sería la tercera y última reflexión que haría, es en el sentido de que los elementos institucionales, los elementos culturales, los elementos monetarios en particular, juegan un rol crucial en estos procesos y ameritarían una profundización bastante mayor. Pero, reitero, el texto de Francisco y de Carlos nos aportan elementos para impulsar esas discusiones. Bien, sin más, pasaría la palabra a Carlos para que nos haga una reseña del texto. Bueno, muchas gracias, Marco. Un saludo a todos y todas. Qué gusto verles aquí. Primero, agradecer a la Universidad Andina que siempre nos han abierto las puertas de este espacio, de esta casa de estudios. Y bueno, agradecer la presencia de todos y todas, ¿no? Amigos, familiares, también invitados. Y también agradecer a las personas que de alguna manera aportaron con ideas, con sugerencias, con puntos de vista, con cuadros, con textos, ¿no es cierto?, para la elaboración de este ensayo. Bueno, el día de hoy yo quisiera presentar una visión global de lo que ha sido el tema central, algunos de los temas centrales de este libro. Bueno, en el libro que presentamos el día de hoy hemos generado una comprensión del capitalismo planetario a través de los siguientes ejes transversales. Primero, la teoría histórica de la decadencia. Segundo, el capitalismo financiero y transnacional. Y tercero, la actual disputa hegemónica planetaria. Comencemos primero por la teoría de la decadencia. Hace algunos años, cuando se hablaba de un posible debilitamiento de la hegemonía estadounidense, la mayoría consideraba que era ingenuo y falso pensar que esto sucedería, pues se consideraba que el poder de Estados Unidos se extendería por más tiempo. Para sustentar esta tesis, acudimos a la teoría de la decadencia de Joseph Tainter, un historiador que planteó un patrón histórico de decadencias y colapsos de civilizaciones e imperios en la antigüedad, señalando que ni siquiera la sociedad moderna industrial capitalista está exenta de transitar por profundas crisis de este tipo. De esa manera, en la investigación, intentamos comparar las características y síntomas que en el pasado marcaron los momentos de declive social con la realidad actual de la hegemonía de Estados Unidos y del capitalismo. En ese sentido, en cuanto a Estados Unidos, observamos los siguientes factores que expresan la decadencia por la que atraviesa esta potencia. En primer lugar, el aumento de una inmensa deuda externa de este país, acompañadas también por una desindustrialización
que la viene acarreando desde la década del 70-80, también un gran déficit en balanza de pagos y en balanza comercial, sobre todo con China, la emisión descontrolada de dinero a la que asistimos en la actualidad, el aumento de las desigualdades sociales que se presenta en esta sociedad, la deriva financiera y parasitaria de las clases dirigentes, las disputas internas entre sectores capitalistas, el distanciamiento de viejos aliados que tenía en Europa y Asia, los límites de la influencia imperial en las periferias y por último la competencia con este nuevo bloque de poder euroasiático liderado por China. Si observamos entonces en los últimos meses la huida de Afganistán, ¿no es cierto?, la huida que tuvo el ejército norteamericano de Afganistán y la inminente crisis del dólar, son síntomas de este proceso histórico de decadencia de Estados Unidos que se asentó, según nuestras hipótesis, desde la crisis del 2008. Para este ensayo, entonces, la crisis del 2008 representa un hito en la historia del capitalismo, pues representa un giro hacia un tiempo de crisis y debilitamiento de la economía y la sociedad a nivel planetario. Por su parte, en cuanto al sistema capitalista, observamos algunas problemáticas y límites en la actualidad. Empecemos señalando que el capital financiero y transnacional es el sector hegemónico de capitalismo desde 1970 hasta la actualidad. Y su principal lógica de funcionamiento es el capital ficticio o especulativo, es decir, la comercialización de todo tipo de activos y papeles financieros que son una especie de promesa de obtener una ganancia en el futuro de las actividades productivas o financieras, lo que comúnmente conocemos como acciones, futuros productivos, derivados financieros, derivados de crédito, los cuales constituyen un negocio desproporcionado que representa en la actualidad 7 veces del Producto Interno Bruto Mundial. Esta es la razón por la que el capitalismo financiero, por su misma lógica, genera constantes crisis de estallido de burbuja financiera, es decir, cuando el valor ficticio de estos papeles financieros cae debido a que no es posible que se extraigan ganancias que superan la capacidad de la economía real productiva. Esto sucedió en el 2008. El desplome de las hipotecas de alto riesgo detonó un estallido de burbuja financiera donde quebraron importantes actores del sistema financiero. En esa época, la crisis fue solucionada a través de un asalto a la propiedad individual de la población. Recordemos los desalojos que se dieron en varios países europeos y en Estados Unidos. También forzaron descomunales rescates a los capitalistas con dineros públicos. En Estados Unidos los rescates financieros eran sobredimensionados. También lo solucionaron a través de guerras de saqueo para apropiarse de recursos naturales o también mediante la inversión en zonas periféricas del mundo, lo que ocasionó también esta explosión de la producción de materias primas. Sin embargo, la crisis del 2008 se ha prolongado durante toda la década y se ha reactivado desde el 2020. En los últimos años observamos un deterioro de la economía real, pues se han profundizado dos factores. Primero, la caída de la tasa de ganancia productiva y también, junto con la concentración de la riqueza en manos del capital financiero, se está ocasionando un bloqueo de la inversión productiva. Y producto de esto, la economía está en riesgo de depresión e incluso, en riesgo de recesión e incluso de depresión. Una economía mundial en esa situación vio, ¿no es cierto?, desde el año 2019, un nuevo crecimiento de una burbuja financiera especulativa. Y se preveía entonces una crisis similar a la del 2008. Las alarmas saltaron al inicio de la pandemia y los gobiernos occidentales empezaron a imprimir dinero de forma descontrolada para sostener los negocios ficticios de los actores financieros y parasitarios, lo que vimos desde el 2020. Como consecuencia de esta impresión desmesurada de dinero, se ha desatado una inflación en Estados Unidos y en Europa que amenaza incluso con poner fin al predominio del dólar como única moneda de cambio mundial. En conclusión, el capitalismo financiero genera fuertes contradicciones para el funcionamiento del propio sistema capitalista y genera situaciones que amenazan la reproducción de la vida social y ambiental en el planeta, pues en épocas pandémicas aumentaron las desigualdades, la pobreza, la explotación del trabajo y se agudizó también la crisis ambiental. Otro fenómeno que se analiza en el libro es el tema de la transnacionalización. La concentración de la riqueza en pocas manos ha conducido al surgimiento de un nuevo sector del capital compuesto por corporaciones y bancos que operan a nivel global y expresan la voluntad de construir y fortalecer estructuras de poder transnacional como una especie de forma de Estado global
frente a los estados nacionales. Esta actuación del capital global abre un espacio para la instauración de un estado de excepción, donde las normas legales de un país se suspenden frente al autoritarismo del capital global y sus decisiones económicas y políticas se imponen en contra de la voluntad de los pueblos. Creo que la aplicación del neoliberalismo en muchos países da cuenta de este autoritarismo y estado de excepción que analizamos. El poder de este capital global se expresa también en el control biopolítico de las poblaciones, pues la biopolítica ya no es solamente monopolio de los estados, sino también de corporaciones, ONGs y organismos transnacionales que organizan dispositivos de poder en los ámbitos de salud, alimentación, comunicación y control ideológico por medio del Internet. Esta situación redefine el orden internacional, pues las disputas por la hegemonía se tornan geoeconómicas. No se trata solamente de conflictos entre estados, sino también entre sectores del capital. En ese contexto abordamos la temática también muy importante de este texto, que es la situación de la disputa hegemónica mundial. Es decir, de la disputa de bloques de clases dominantes capitalistas por conducir política, económica y culturalmente áreas geográficas de influencia en el mundo. Uno de los principios fundamentales de este análisis es que no se trata de una disputa entre países potencia, sino entre fracciones y bloques de clases dominantes que generan diversos niveles de tensiones y conflictos a nivel nacional y mundial. En esa medida comprendemos que existen las siguientes fuerzas históricas. Primero, el globalismo financiero, es decir, este sector del capital financiero que no tiene un acento en un país, en un estado nacional, sino que tiene una actividad a nivel global. También tenemos los continentalismos financieros, asentados en Estados Unidos y en Europa, un sector del capital que quedó rezagado respecto al desarrollo de la globalización y que también tiene sus expresiones incluso en ciertos nacionalismos como el de Donald Trump, es decir, sectores que de alguna manera se han visto afectados por la globalización. En tercer lugar, también tenemos el multipolarismo productivo y financiero centrado en el liderazgo del Partido Comunista de China, representando a los sectores burocráticos y productivos, tanto públicos y privados, del gigante asiático. Y también observamos la importancia de un nacionalismo ruso, centrado en el fortalecimiento de los sectores dirigentes estatales y en los capitalistas rusos, que cabe anotar, muchos de ellos surgieron a partir del saqueo que representó la caída de la Unión Soviética. Y obviamente este sector ruso tiene como su aliado principal a China en su objetivo por construir una nueva hegemonía mundial. Todos estas fracciones y bloques de clases capitalistas presentan diferentes niveles de interrelación, tensión, conflicto, competencia y disputa por la definición de la hegemonía capitalista en el siglo XXI. En ese sentido es importante retomar la teoría de Giovanni Arrighi, que ya nos mencionaba un poco también Marco, sobre los ciclos sistémicos de acumulación, los cuales marcan, según este autor Giovanni Arrighi, los patrones de auge y decadencia en la historia de la hegemonía capitalista. El ciclo empieza con una expansión productiva y colonial que representa el momento de auge de los imperios. Como consecuencia de este periodo de expansión, se genera una gran acumulación de capitales y riquezas, y los imperios deben iniciar una fase financiera, donde estos excedentes de capital se transforman en crédito y en inversiones en el exterior. Esta fase financiera traslada los capitales hacia un nuevo centro de acumulación del capital, que en cuanto este centro se desarrolla, entra a disputar la hegemonía al centro vigente. Este ciclo ha venido cumpliéndose, según lo estudia Giovanni Arrighi, desde el Imperio Español, la hegemonía holandesa, el imperialismo británico y el imperialismo estadounidense. Y hoy se presenta con la consolidación de China como nueva potencia económica. Entonces, ha sido la fase de financiarización de la economía capitalista bajo la hegemonía de Estados Unidos, junto con la deslocalización y migración de las industrias hacia el continente asiático, los factores que a la larga produjeron las condiciones para que emergiera China como un nuevo centro de acumulación de capital. En ese contexto, la decadencia de Estados Unidos y la pérdida de su hegemonía abren paso al ascenso del gigante asiático y su nuevo bloque de poder mundial. China y el bloque euroasiático buscan controlar económicamente Asia Central, zona geográfica denominada por algunos autores el corazón del mundo, una región clave al momento de generar una economía mundial, por medio de su proyecto de la nueva ruta de la seda. Con lo cual, Europa se vería atraída inevitablemente a este nuevo polo de comercio y acumulación de capital, mientras que Estados Unidos
quedaría aislado del dinamismo económico que puede generar esta zona del mundo. Adicionalmente, es un hecho que el dólar pierde valor e importancia frente a otras formas monetarias, y ese es el meollo, ¿no es cierto?, de la disputa en la actualidad, esta crisis monetaria por la definición de los nuevos signos monetarios que van a convertirse en hegemónicos en las próximas décadas. Y en este sentido, este proceso se ha considerado como la gran crisis de las monedas fiat, las monedas fiduciarias, y el ascenso de las divisas que tienen un mayor respaldo en la economía real, así como en las criptomonedas, con lo cual la hegemonía de Estados Unidos se vería aún más disminuida. Observamos entonces que el escenario de la disputa mundial en el siglo XXI se inclina favorable para la construcción de una hegemonía con centro en el continente euroasiático y en las alianzas estratégicas que ha construido la China de Pekín. Y por su parte, el poder estadounidense pierde terreno en diferentes ámbitos, es decir, pierde hegemonía, y en ese escenario se apresta también a generar condiciones para sostener sus trincheras de poder mediante la utilización de estrategias militares. La vieja fórmula que utilizó Antonio Gramsci, que en momentos de crisis de hegemonía los poderes optan por reforzar la dominación mediante el uso de la violencia, se estaría cumpliendo en el escenario de la decadencia hegemónica de Estados Unidos y sus clases capitalistas. Walter Formento coincide en identificar este escenario como un potencial caldo de cultivo de ideologías militaristas en Estados Unidos, no ya de Trump, sino del mismo globalismo financiero representado hoy en Biden, expresión de la decadencia y crisis hegemónica por la que atraviesa Estados Unidos. En ese sentido, observamos que esta estrategia guerrerista de Estados Unidos comenzó ya con la invasión a Irak y Afganistán desde el 2001. Sin embargo, estas incursiones militares tuvieron un gran límite y fracaso cuando a partir del 2016 esta estrategia, ¿no es cierto?, fue derrotada en Siria y también, ¿no es cierto?, en otras partes del Medio Oriente, ¿no es cierto?, como la última huida de Afganistán. A pesar de ello, ¿no es cierto?, ante estos hechos, ¿no es cierto?, el globalismo financiero y también las cúpulas del Partido Demócrata intentaron encender un conflicto militar para debilitar la influencia rusa en el escenario euroasiático. El gobierno ucraniano se prestó también para este objetivo, a raíz de la crisis militar que estamos viendo en las últimas semanas, y el objetivo era crear una alianza, ¿no es cierto?, de los países europeos bajo la OTAN para enfrentar y cercar militarmente a Rusia. Sin embargo, no se logró ese acuerdo y consenso con los países europeos para involucrar a la OTAN en este conflicto, y en ese momento, ¿no es cierto?, según mi hipótesis, es que el gobierno de Putin, al encontrar una OTAN dividida frente a estas estrategias militaristas y guerreristas, lanzó esta invasión como una medida para frenar o para enfrentar estas estrategias, estas operaciones guerreristas en Europa del Este. Como vemos, este conflicto que analizamos y que estamos viviendo en la actualidad también muestra, ¿no es cierto?, aspectos que nos revelan un escenario complejo de la definición hegemónica mundial, donde queda claro los posibles alcances de una opción militar en la disputa hegemónica mundial. Pues es probable que en el futuro no habrán enfrentamientos entre potencias, enfrentamientos directos, sino estallidos de conflictos económicos, políticos y militares en los contornos del continente euroasiático. En este sentido, observamos, y con esto voy terminando, que mientras la disputa por la hegemonía se intensifique en el centro del continente euroasiático, la crisis del capitalismo será decisiva en la definición del conflicto, pues el bloque hegemónico que logre salir mejor posicionado de la crisis financiera y monetaria que estamos observando, tendrá mayores capacidades para asumir la conducción política y económica del mundo. O en su defecto, en este desenlace, se puede profundizar una crisis sistémico-civilizatoria donde elementos como la destrucción del medio ambiente, el aumento de las desigualdades y la exacerbación de conflictos políticos y militares terminen por profundizar un escenario de decadencia planetaria. Para la investigación no ha sido también un tema ajeno el movimiento de los pueblos y los subalternos en este contexto de crisis del capitalismo, y hemos analizado el año 2019 como un hito en la lucha contra la desigualdad y contra las élites capitalistas a nivel mundial, lucha expresada en varios estallidos como en Ecuador, Chile, Colombia, Francia y Haití, que muestran un nuevo sujeto histórico plural, expresión de la diversidad de sectores populares que enfrentan la dominación del capital y que sin duda serán protagonistas de importantes cambios sociales en las próximas décadas. Cambios que ante la situación planetaria se vuelven no solo una cuestión de justicia, sino de urgencia frente
a la acción decidida del capital por destruir la vida en el planeta y aumentar la explotación y la miseria en los seres humanos. Esperamos que este libro sea un aporte para los movimientos anticapitalistas al momento de comprender el complejo escenario mundial y la necesidad de generar cambios políticos, sociales y económicos profundos para el siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias a Carlos por su presentación. Me permito recordar que este evento está siendo transmitido en vivo por Facebook de Andina Virtual, así como por el Facebook de las páginas web del área de estudios sociales y globales, como por el de la Universidad Andina Simón Bolívar. A continuación, dejo con ustedes a Katiuska, por favor. Gracias, Marco. Gracias a Francisco por la invitación y gracias a Carlos también por ser coautor del libro. Bueno, varias cosas. Yo no pretendo hacer un resumen del libro, pretendo hacer algunas reflexiones sobre algunos puntos de interés. Y creo que este libro nos convoca a reflexionar sobre las formas del capitalismo, manteniendo una visión crítica y analítica en la cual los autores plantean reflexiones, hipótesis y también temas pendientes que no han logrado alcanzar. Identifican tres ejes: la reestructuración capitalista, la hegemonía planetaria y la aparición del coronavirus, que justo les tomó en la mitad de la investigación. Este ensayo, como llaman los autores, es una apuesta por integrar lo que sucede a nivel mundial con una dificultad muy grande, que estamos viviendo tiempos cambiantes y, por ejemplo, lo que sucede actualmente entre Rusia y Ucrania no pudo ser considerado. Y me parece que en este tema en particular quisiera como hacer algunas acotaciones. Me parece que el tema de lo que implica el conflicto Rusia-Ucrania tiene unas consecuencias muy importantes en términos energéticos, en términos de la seguridad alimentaria y también en términos de lo que va a suceder, por ejemplo, con el extractivismo. Entonces, me parece que aquí la dependencia que tiene Alemania con el gas ruso y la dificultad que tiene para poder comprar gas a Estados Unidos por sus mayores costos, implica que hay un cambio en la estrategia de Alemania respecto del cambio de la matriz energética. Otro punto importante también es el tema de cómo, y que los autores lo mencionan aquí, es el tema del fracking, cómo los altos precios del petróleo van a incidir en el tema del fracking. Y aquí los autores mencionan justamente cómo las actividades extractivistas como el fracking o la megaminería son los ejemplos más espinosos de este proceso, puesto que condensan muchas de las problemáticas del absurdo productivismo y de la acumulación por desposesión en curso. Contaminación de las fuentes de agua, destrucción de los ecosistemas, desposesión de territorios a pueblos, campesinos, indígenas, entre otros. Me parece que esto que menciona Francisco y Carlos se va a agudizar con lo que está sucediendo con los precios actuales del petróleo. Otro tema importante que obviamente tiene que ver con este conflicto, tiene que ver con los precios de los alimentos, específicamente el trigo, y Rusia y Ucrania representan el 30% de las exportaciones de trigo mundial y el 75% de las exportaciones de aceite de girasol. En términos de trigo, esto es un tema complejo porque ya venía existiendo un aumento del precio del trigo por un tema también que es relativamente reciente, pero que tiene que ver con la crisis de los contenedores y el suministro a nivel global, que está elevando los precios de materias primas y particularmente de los fletes.
Y a esto se suma que las inundaciones en China el año pasado redujeron en 1/3 la siembra de trigo, y esto también va a reducir la oferta mundial de trigo y por tanto la demanda de China. Estos son evidentemente temas muy actuales que hace que no hayan podido ser considerados, pero me parece que ponen en la mesa del debate elementos que no se consideran, así como, por ejemplo, el tema del aumento de los fertilizantes y qué implica esto, cuál va a ser la alternativa. En algunos casos la respuesta es usen menos fertilizantes porque el precio ha subido desde que comenzó la invasión aproximadamente un 40%. Y también a esto se suma el hecho de que los costos de la energía en Europa hace que no se pueda producir fertilizantes. Un tema también que tiene que ver con esto es el fantasma de la inflación, que empieza a aparecer, que ya la vivimos en el 2009 y que, como dije, está relacionada también con este tema de los contenedores. Esto implica un tema que por más hambre. Ya con el coronavirus se habían producido entre 700 y 800 millones de personas que sufrían hambre, y esto va a agravar efectivamente los niveles de escasez que vamos a tener. Yo quiero rescatar del libro, y partiendo de estos elementos que quería mencionarlo, el esfuerzo por mirar lo que sucede a nivel mundial más allá de enfrascarnos en los problemas del Ecuador. Y me pregunto varias cosas. Quisiera como hacer esto como una suerte de preguntas en términos de, bueno, ¿realmente podemos hablar, y es una pregunta, digamos, como a los autores, de una muerte del neoliberalismo? ¿No deberíamos también considerar como varias cosas que las damos por supuestas y que no necesariamente quedan tan claras? Por ejemplo, hay un tema de las responsabilidades sociales que aparecen y que son nuevas formas de neoliberalismo, o también el keynesianismo privatizado, o también esta lógica de maximizar, por ejemplo, el rendimiento para el accionista. Y ahí es donde me pregunto si efectivamente podemos hablar de que el neoliberalismo ha fallecido o no. Otro tema también que me pareció muy interesante es cómo se recoge el totalitarismo moderno de Agamben y cómo los estados de excepción se usan. Y aquí hay un tema también interesante, como una especie de nueva legalidad que nos hace preguntar cuáles son entonces las salidas políticas que tenemos actualmente, y cómo es que los autores vislumbran estas posibles salidas ante este totalitarismo moderno como ellos mismos lo citan. Un tema a propósito del conflicto Rusia-Ucrania, me parece que Putin en el 2007 ya mencionó el tema del unilateralismo de Estados Unidos, y yo ahí discrepo un poco, digamos, en términos de lo que mencionaba Carlos, porque creo que este conflicto sí ha fortalecido a Estados Unidos, logrando que muchos de sus aliados estén contra Rusia, y sin ningún herido en su territorio. Entonces aquí también, y también con un inesperado acercamiento de Estados Unidos a Venezuela que no había sido contemplado previamente. Eso nos lleva a la región, y también me pregunto, bueno, ante esto que estaba mencionando del conflicto y cómo cambian sobre todo el precio de ciertos commodities, ¿qué se puede hacer en términos de la tradicional estructura colonial dependiente? ¿O vamos a profundizar en términos de mayor extractivismo? Otro tema me parece que los autores mencionan es esto de la reestructuración capitalista, que plantea como nuevas interrogantes en términos de qué va a suceder con el rearme de Alemania, y aquí Alberto seguramente va a hablar de su país de estudios, cómo el Brexit
también le pasa factura al Reino Unido y cuestiona la globalización. Me parece que también la Unión Europea ante el conflicto cierra filas, dice no al Nord Stream 2, al gasoducto, y esto, digamos, mantiene latente la confrontación Estados Unidos-China. Sobre el tema ya más financiero, digamos, este es un tema que es mi ámbito más de estudio. El tema del patrón de acumulación financiera, a mí me gusta la interpretación que le da Michael Hudson y bueno, no voy a entrar en eso, pero digamos simplemente como comentar que esa es como otra aproximación también que puede ser como interesante. Evidentemente nos enfrentamos a una transformación civilizatoria que no sabemos cómo deviene porque empecé diciendo que los tiempos son cambiantes, pero me parece que hay un punto que lo mencionan en términos de ciertas empresas, pero tal vez se podría como profundizar más en términos de lo que implica, por ejemplo, los efectos burbuja, las redes y cómo el Big Data, el algoritmo, influyen incluso en términos de elecciones. Y aquí no podemos olvidarnos lo que pasó con Cambridge Analytica en las elecciones de Estados Unidos y cómo se utilizaron estas herramientas, que ese es un tema también que está al orden del día, tanto el tema de la posverdad como el tema de las fake news y cómo estas herramientas, que es una cosa como que se maneja desde la inteligencia artificial, también modifican las relaciones sociales. Finalmente, el tema del parasitismo y la concentración de la riqueza es un tema también muy importante relacionado con lo que mencionan los autores, el uso de los paraísos fiscales y la participación de las cities financieras, a las que hay que añadir tal vez otras importantes cities, como por ejemplo el mismo Holanda o Luxemburgo dentro de la Unión Europea. Y bueno, finalmente quisiera felicitar porque esta es una investigación de largo plazo. Los autores plantean los retos que han tenido que pasar, ya lo mencionó también Marco, y me parece que este trabajo conjunto entre investigadores de diferentes generaciones merece una enorme felicitación y permite recoger distintas visiones que ustedes podrán leerlas por su propia cuenta. Así que muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias a Katiuska King por su presentación. A continuación dejo con ustedes a Alberto Acosta. Empiezo expresando mi enorme satisfacción por estar en esta sala. Después de más de 2 años de estar fijado en una pantalla, puedo ver directamente los ojos de la gente. Me gustaría que se quiten las mascarillas para tomarles una foto, para ver si todavía tienen cara completa o no, o si la mascarilla les ha marcado la vida. Lo digo muy sinceramente, es emocionante estar en este acto, en esta reunión, presentando el libro de Francisco y de Carlos en la Universidad Andina, en un momento en la historia de la humanidad que es bastante difícil y complicado. Parece que nos ha tocado que se haga realidad en nuestra generación aquello que dice la maldición china. Ojalá te toquen vivir momentos interesantes, pero estos ya están demasiado interesantes. Entonces, presentar un libro en estas circunstancias es una tarea difícil. A pesar de haber tenido y tener el honor de ser prologuista del libro, me encuentro en una situación compleja porque quisiera simplemente hacer unas puntualizaciones para invitarles a que lean el libro. Este libro habría que leerlo, naturalmente, partiendo de las reflexiones profundas del tema de la hegemonía, de la crisis, algo diré al respecto, y tomando en cuenta todas estas puntualizaciones de coyuntura que nos presenta Katiuska, que me parecen muy interesantes para tener como telón de fondo de referencia el libro. Incluso les recomendaría hacerlo con un lápiz o un esferográfico para tachar lo que haya que tachar o complementar lo que haya que complementar.
es un libro de actualidad. Y les comento que algún momento, yo terminé el prólogo en septiembre del año pasado y veía a Francisco todas las dificultades que enfrentaba para conseguir la impresión del libro. Nos comentaba una y otra vez y le decía, mira Francisco, yo creo que debería ya volver a escribir el prólogo, actualizarlo. Estaba pensando que algunas cosas en el libro también podían haber sido revisadas, pero ese es el reto que corremos cuando se escribe un libro. Y entonces aquí yo me hago algunas preguntas en una primera instancia. ¿Qué realidad es la que estamos viendo? La guerra de Ucrania. Aquí se ha hablado de la guerra de Ucrania. Y la atención del mundo está en la guerra de Ucrania, la agresión rusa, sin duda alguna, motiva simpatías, antipatías, pero nadie se queda al margen. Pero hay otras guerras que no cuentan. ¿Qué decimos frente a la guerra de Irak? ¿Qué decimos frente a la guerra de agresión contra el pueblo palestino? ¿Qué decimos a la guerra frente en Sudán, en Mali, en Libia? ¿Qué decimos frente a la guerra que está este rato, encuentro del pueblo saharaui en Sahara? ¿Y qué decimos frente a otra guerra en la cual estaban involucrados todos estas grandes potencias, como es la guerra en Siria? Tuvieron los de la OTAN y estuvo Rusia, o siguen todavía. Entonces esto me lleva también a una segunda cuestión. Estamos preocupados, y le doy toda la razón a la persona que se angustia con la pandemia del coronavirus, que paralizó al mundo. Nunca se golpeó tanto a la humanidad, a tantos países de una manera simultánea. Pero hay otras pandemias. Incluso si hablamos desde la perspectiva de la salud médica, hay el 70% de los virus de los últimos 30 años no han causado tanta angustia y preocupación. Y todos esos virus, incluyendo el del coronavirus, tienen un origen zoonótico. Son generados por los seres humanos en la lógica del capital. Y en ese contexto también hemos hablado, y aquí se ha mencionado el tema del incremento de los precios del trigo, por ejemplo, y del hambre. Sí, es angustioso, pero el tema del hambre viene desde mucho tiempo atrás. Sabemos que se van a su casa, si es que tienen casa, con hambre, cerca de 1.000 millones de personas al día. 1.000 millones de personas al día. Y no es un tema de que faltan alimentos. Los alimentos en el planeta sobran. Se producen alimentos para 10 a 11.000 millones de personas y vivimos 7.6 mil millones de personas. ¿Qué pasa en este planeta? Yo creo que esos son algunos de los temas que deberíamos tener en cuenta de esta crisis multifacética, como nos preguntaba Marco al inicio. Y hablamos de crisis, incluso el tema de la palabra crisis, el concepto crisis, habría que complejizarlo un poco. Les cuento a modo de anécdota. A fines del año 2008, en esa crisis que también me enseñó Katiuska, hubo una mesa redonda en la que fui invitado. Habló una economista feminista, no era la Katiuska, es economista, pero no se le conoce como economista feminista. Habló, puedo estar equivocado, ya ves, no te conocí en ese punto. El segundo tema, habló un español y hablé yo. Hicimos un esfuerzo enorme por explicar la crisis del año 2008. Y el cuarto exponente era Bolívar Echeverría, que dijo, miren, la crisis del capitalismo tiene ya 200 años de existencia o más. El capital vive de sofocar la vida de seres humanos y de la naturaleza. Vive en crisis permanente y la crisis es su terreno para acumular. Yo creo que esto es algo que nosotros deberíamos tener en consideración en un momento muy complejo que estamos atravesando, que tiene dos procesos perversos, como dice Enrique Lev, ese pensador mexicano brillante, la deshumanización de la humanidad y la desnaturalización de la naturaleza. Entonces, el segundo punto que planteo acá, y que es una cuestión que les motiva mucho a los autores, tanto a Francisco como a Carlos, es la pregunta de cómo se está dando paso a este enfrentamiento, como menciona Walter Fomento, que es un entrevistado con un texto largo en el libro, entre continentalistas y globalistas, ¿ya? Pero siempre unos y otros en el marco del capitalismo. Este me parece que es un punto de conclusión fundamental. Si es neoliberalismo o si es keynesianismo, no es lo de fondo. Lo de fondo es que esto es dentro de la lógica del capitalismo y aquí se preguntan los autores, ¿quién controla realmente el poder?
y nos invitan en este complejo capitalismo planetario a dilucidar la cuestión de la hegemonía o al menos intentarlo. Y entonces ahí nosotros abordamos, o abordan ellos, los procesos de transnacionalización y de globalización del capital y llegan a una conclusión como muchos otros autores. El Estado-nación, como lo conocíamos antes, está en crisis. Habría que preguntarse qué tipo de estados se están construyendo y en algunos casos, como pueden ser nuestros países, si esos estados realmente existen o no. En ese escenario, ya lo más importante es que al replantearse la lógica de los estados y las lógicas continentales y las lógicas globales, se están reformulando las relaciones de poder. Y ahí se podría decir, como escribía recientemente un artículo Juan Cubi, estamos pasando del imperialismo de las banderas al imperialismo corporativo. Es otro tipo de imperialismo. Y si quisieran hacer una comparación teniendo como punto de referencia lo que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, esto no tiene nada que ver con el enfrentamiento más ideológico de la Segunda Guerra Mundial. Esto tiene mucho más que ver con la Primera Guerra Mundial. Son grupos de capital, como eran los grupos familiares en esa época, hace más de 100 años, que se enfrentaban. Y entonces aquí lo interesante es que todos estos espacios, estos procesos, deben ser analizados teniendo en cuenta los elementos consustanciales del poder, que son alimentados e impulsados por la codicia y por la consiguiente ambición que mueven al capital para asegurar ese poder político y poder económico que siempre van de la mano. Y entonces habría largo para discutir cuánto se ha desbaratado, se está desbaratando la hegemonía de los Estados Unidos, cuál es el papel que está cumpliendo China, cuál es el papel que cumple Rusia y, por supuesto, cuál es el papel que cumple una alicaída Unión Europea, porque yo veo que ese proceso de armamentismo en Alemania, por ejemplo, no está hablando de una Europa potente, sino de una Europa que no encuentra respuestas y que simplemente está en un escenario bastante difuso que no nos permite entender realmente qué es lo que sucede. Y aquí mencionaría yo una frase de un economista norteamericano, Nouriel Roubini, economista neoyorquino, que es conocido por haber sido, dicen, el único que anticipó la crisis del año 2008-2009. Y entonces él dice lo siguiente: el año pasado no había la guerra de Ucrania, que la tendencia hacia la desglobalización y el aumento del proteccionismo, a la balcanización y reubicación de las cadenas de suministro lejanas y el envejecimiento demográfico de las economías avanzadas y de los mercados emergentes es clave. Unas restricciones de inmigración más estrictas están obstaculizando la migración desde el sur del norte global, más rico en general. La Guerra Fría chino-estadounidense apenas está comenzando y amenaza con fragmentar la economía global. Y el cambio climático ya está perturbando la agricultura y provocando picos en los precios de los alimentos. Entonces, una segunda conclusión: hay que tratar de entender y comprender el capitalismo. El capitalismo es como las serpientes. Seguramente ustedes han visto una serpiente. Las serpientes cambian de piel, ¿ya? Entonces, no debemos quedarnos viendo a la piel que se quedó atrás, sino tratar de entender cuál es esa serpiente que sigue evolucionando, reptando, que sigue acumulando. Porque el capitalismo es eso, una civilización que acumula permanentemente. Y entonces estaríamos entre dos polos difusos, no, las fronteras no son rígidas. Una economía sin fronteras y las fronteras de la economía. El capitalismo en su fase de globalización tiende a derruir, a terminar las fronteras, pero las fronteras del capital no solo son las fronteras de los estados-nación, sino que existen varias exclusiones sistémicas, exclusiones clasistas. Las diferencias entre ricos y pobres han llegado a niveles alarmantes. Una cifra que no voy a olvidar nunca. Una persona, el lunes 20 de julio del año 2021, incrementó su fortuna en una sola operación de bolsa en $13,000 millones. El señor Jeff Bezos,
Y no sé si han visto cómo han incrementado las fortunas. Hay el incremento de la pobreza y los más ricos se han hecho mucho más ricos. Pero hay otras fronteras que tienen que ver con el sexismo y el patriarcado. Se han ahondado las tendencias patriarcales. Basta ver el tema de la ley del aborto por violación en el caso ecuatoriano. Tenemos otras fronteras como la del racismo y la colonialidad. Y por cierto, en este escenario juegan un papel importante los nacionalismos. Y en este punto llego a una tercera conclusión básica. El capitalismo se caracteriza porque se nutre siempre y en todo momento de la acumulación del capital. Es igual que un ciclista. Si un ciclista en un momento dado, si no está en bajada y no es experto, es malabarista, si deja de pedalear, se cae. El capital, si deja de acumular, deja de ser capital. Y esa acumulación capitalista tiene una lógica extremadamente compleja, donde confluyen y se compactan y se contradicen una serie de procesos que son importantes y relevantes. Acumula produciendo, acumula por la financiarización, acumula con los extractivismos, acumula con el comercio mundial que se caracteriza por los oligopolios y los monopolios, acumula por el crimen organizado, acumula si se trata de remediación ambiental, acumula por la guerra, acumula siempre el capital. Y entonces ese capital que acumula construyendo o destruyendo es la esencia que nosotros tenemos que comprender. Basta ver cómo el capital ha acumulado con el tema de las vacunas del coronavirus y cómo el capital este rato está acumulando con el tema de la guerra, el armamentismo creciente. Y entonces esta acumulación les obliga a los capitalistas a un proceso de competencia permanente, ampliando siempre la capacidad de producir valores de uso, mercantilizando todo lo mercantilizable, incluyendo la vida misma, la deshumanización de la humanidad, la desnaturalización de la naturaleza. Llegamos entonces a un punto que en el libro es clave y fundamental. Son tres los aspectos que plantean los autores, pero yo quisiera centrarme muy rápidamente, ya se ha hablado aquí Carlos y Katiuska, lo han hecho bastante claro para ampliar demasiado, el tema del capital financiero, que asume un importante momento en este libro. Y los autores mencionan, ya lo dijo aquí Marco también, como punto de partida el trabajo de Rudolf Hilferding, 1910 en Viena, sobre el capital financiero, y también el trabajo de Lenin, 1917, el imperialismo, fase superior del capitalismo. Y entonces, desde esa perspectiva, lo interesante es tener en cuenta que desde la visión marxista, este proceso de acumulación que tiene que ver con la producción y con la financiarización fue claramente determinado e identificado ya por Carlos Marx, que cita a un banquero inglés, creo que de apellido Sugarat, que en el año 1834 en un libro ya había dicho que es difícil determinar en una empresa capitalista dónde empieza y dónde termina la fase de producción y dónde empieza y dónde termina la fase de especulación. La especulación, la financiarización y la producción no necesariamente están en contra. Se complementa. Puede haber tensiones sin lugar a dudas, pero lo que vemos es una creciente velocidad, profundidad y volumen en estos procesos, ¿ya? Y entonces ahí vemos, por ejemplo, como las finanzas que aparecen a momentos separadas de la producción influyen de diversas maneras. Un caso concreto, lo que tiene que ver con la búsqueda de una rentabilidad inmediata en el ámbito de la producción para emular los niveles de acumulación del sector financiero, la obsolescencia programada. La producción también está en una lógica de acumulación cada vez más rápida y en ese escenario también vemos cómo las empresas productivas, las empresas industriales, se benefician de todo el mercado financiero. No hay una ruptura. La esencia de clase capitalista está entre las dos. Puede haber contradicciones puntuales. Y es más, simplemente para entender con claridad por qué se llama el libro Capitalismo Planetario, hay que tener en consideración que efectivamente los grandes capitalistas ya están este rato pensando extraer minerales de los asteroides. Hay propuestas al respecto. Si alguien tiene interés, les podría recomendar alguna literatura. En ese escenario,
En todas estas ocasiones hay contradicciones que derivan muchas veces en guerras sangrientas como las que estamos viviendo, no solo la guerra de Ucrania. Y esas guerras tienen entonces una serie de cambios en el escenario geopolítico en donde prima el carácter de clase capitalista de los grupos dominantes. Pueden tener contradicciones, insisto, pero no son definitivas. Y termino con un quinto punto que me parece fundamental. El capitalismo amplía cada vez más la mercantilización de muchos ámbitos de la vida. Ya lo dije, de los seres humanos y de la naturaleza. Se incorporan lógicas de acumulación con los mercados de carbono, una aberración enorme, con los servicios ambientales, otra aberración. Y de esta manera vamos viendo cómo se amplían las fronteras de expansión, de acumulación del capital. Incluso los seres humanos, con el mercado de los genes, están siendo parte de estos procesos de acumulación de tipo colonial. Y en ese escenario, entonces, como decía el viejo Carlos Marx hace muchos años, tomando sus palabras, el sistema crediticio moderno, en el sistema crediticio moderno, el capital que devenga interés se adecúa a las condiciones de la producción capitalista. Los unos y los otros van juntos. La especulación sirve entonces al capital productivo tanto como al ritmo de rotación del capital, que es lo que determina a la postre el incremento de la plusvalía. De lo dicho entonces, podemos entender que hay un proceso brutal de pérdida de la humanidad de los seres humanos, la deshumanización. Hay dos países, no son países empobrecidos, países enriquecidos, donde existen el uno, Inglaterra desde el año 2018 y Japón desde el año pasado, el Ministerio de la Soledad, no para atender a personas pobres, sino a personas que han ido perdiendo una de las características básicas de los seres humanos, que es la comunidad. Y este es un tema que debería hacer nosotros reflexionar. Y en ese proceso también vamos viendo cómo llegamos a superar ya los límites biofísicos. Esto de tratar de dominar a la naturaleza nos está llevando a un camino sin salida. Les agradezco a los autores, a ustedes por la paciencia y me alegro de verles la cara. Muy buenas noches. Gracias, Alberto Acosta, por su participación. Dejamos en la parte final a Francisco Muñoz con su presentación. Gracias, Marco, y gracias a nuestros panelistas que han puesto de manifiesto no solo el hecho de la lectura del libro, que así como nos costó hacerlo a Carlos y a mí, les ha servido para señalar puntos nodales del libro y procesos que deben ser recuperados como parte de una actividad académica y una actividad política para comprender este concepto, esta categoría, me atrevo a decir, de capitalismo planetario que a nosotros, Carlos y yo, se nos ocurrió en el curso de la investigación que por algún tiempo lo hicimos. Por eso yo les voy a pedir que me permitan hacer referencia a lo que yo llamaría, más allá de esta riqueza con la que han expresado todos aspectos importantes del libro y del capitalismo actual, me permitan hablar sobre las 3 o 4 líneas maestras. Yo les llamo así líneas maestras del ensayo. Al primero que me refiero es al hilo conductor interpretativo que nosotros hemos utilizado, lo que en algún momento se conoció como la teoría explicativa, que permite ir más allá del fenómeno para comprender la realidad estructural. Hilo conductor que se centró
lo hemos referido en esta tarde algunas veces, que se centró en el pensamiento crítico de Carlos Marx, pero propuesto por la lectura que hace Bolívar Echeverría en el famoso discurso crítico de Marx. Voy tal vez a decir una blasfemia, pero si existe este filósofo nuestro que vivió en México, principalmente Bolívar Echeverría, y desarrolló una teoría importantísima sobre la cultura, sobre la política y la filosofía, etcétera, es porque su desarrollo se dio inicio con el discurso crítico de Marx. Así lo asumimos. Y luego el otro autor que ha estado rondando, que nos rondó siempre, casi como fantasma, en el trabajo que hacíamos nosotros, es el de Antonio Gramsci. Es italiano feroz, crítico en su momento contra la vertiente stalinista de la época. Y han sido estas iluminaciones, estos fantasmas que quiero darles ese nombre, los que rondaron de manera explícita o implícita en la interpretación de lo que sucede en el capitalismo ahora, su reestructuración, por ejemplo, que es una de las tareas más interesantes que emprendimos y que está en el primer capítulo. Por eso es que el texto en sí mismo produce la más grande inquietud de la actualidad. La más grande inquietud de la actualidad, que es la de ir a construir con estos antecedentes una nueva teoría capaz de pensar el nuevo capitalismo que vivimos y que Alberto ha comentado con mucha precisión, nos devora la vida permanentemente. El segundo que me permito referirme es a la apuesta teórica interpretativa, lo dije hace un rato, para entender el mundo y el capitalismo hoy desde una propuesta, quizás somos demasiado audaces, desde una propuesta de un nuevo concepto o categoría que para nosotros es el capitalismo planetario. Los fenómenos analizados en el libro rondan por ahí. Los datos que hemos podido colocar cuantas veces rondan por ahí. Puede ser, y lo confesamos, que aún todavía nosotros no hayamos logrado desarrollar esta categoría que puede permitirnos pensar el capitalismo de hoy. Más allá de la globalización, porque ya el concepto y la teoría de la globalización, lo decimos en el curso del desarrollo del libro, se volvió obsoleta. Porque ya vivimos otro momento, que es este momento que les hemos dado este nombre y con el cual de alguna manera nos quedamos como propuesta, como apuesta y como contribución para un desarrollo que no será de nosotros, sino de las generaciones que vengan. Y es ese, el haber llegado a ese punto, es decir, haber llegado a la categoría de capitalismo planetario, lo que nos permite comprender el dominio ya no del capitalismo transnacional, sino el dominio de este capitalismo planetario que asimismo ronda
por todos los territorios del mundo. Por eso es que el conflicto que se da entre Ucrania y Rusia ahora no es otra cosa que un conflicto intercapitalista, de un capital que se desarrolló por una parte en Rusia y de un capital que se ha desarrollado por otra parte en Ucrania. Por eso es que quizás allí está también los procesos de caída de los estados nacionales, algo se ha dicho aquí, y del surgimiento en el mundo de una nueva forma de Estado descolgada de la relación con lo nacional. Y claro, esto nos llevó a preguntarnos si este capitalismo planetario está representando el fin o el proceso de fin del liberalismo, de la ideología liberal, que es la que fundó la modernidad, ¿no es cierto? Y fundó el capitalismo. Y que estamos en un momento político planetario, lo digo con rigor, un momento político planetario en que se avecinan nuevas formas de organización internacional. La ONU ya es un hueso casi muerto. Y estamos viviendo un momento de cambio. Y ahí recurro precisamente a Gramsci, de cambio del dominio ideológico, cultural del planeta. Tal vez no tenemos mucha conciencia de eso, ni sentimos mucho ese cambio, pero eso está caminando, incluso en las cosas que consumimos. Pero decir también que este es el contexto, el nuevo contexto, el capitalismo planetario, de surgimiento de un nuevo sujeto histórico. Ya no es aquel sujeto histórico de lo que hablamos en el pasado, cuando se dieron tales o cuales revoluciones, sino un nuevo sujeto histórico emancipador que se constituye, y eso está en el ensayo, y eso está en las reflexiones que hacíamos con Carlos, que se constituye como resultado de la diversidad y pluralidad de sectores subalternos. Uso la palabra subalterno de Gramsci. Mujeres, migrantes, racismo, proletariado tradicional y aquel sector que hay que mirarlo profundamente, que ha engrosado la base de proletarios tecnológicos. No existe en el desarrollo capitalista actual proletario que no sea un proletario tecnológico. Proceso que se encuentra más allá, dice este filósofo Byung-Chul Han, de la sociedad de masas, porque la sociedad de masas eclosionó y dio lugar, como dice este filósofo, a la sociedad del enjambre. Aquí es donde está y se puede constituir y se está constituyendo el nuevo sujeto histórico de la humanidad en la fase actual, cualitativamente nueva del capitalismo planetario. Y quisiera referirme brevemente a una tercera cosa. Permítame, por favor,
que está también en todo el trabajo de investigación, en todo el trabajo de reflexión que hicimos con Carlos, que es volver a entender la continuidad del capitalismo y tratar de desentrañar del capitalismo y tratar de desentrañar su límite, en tanto y cuanto el capitalismo siempre se da con las piedras en el zapato, siempre se da con la piedra en el zapato, se decía antes en nuestra infancia, porque se detiene, de todas maneras se detiene, y eso es la crisis, la incesante valorización del valor, que es su razón de ser, como lo dice en algún momento Bolívar Echeverría, es decir, como decía ahora Alberto hace un momento, el incesante incremento del nivel y ritmo de la acumulación. Ahí está la crisis. Esa fue la crisis del 82 y puede venir nuevamente otra crisis, pero que da cuenta a su vez de los aspectos sustanciales que llevan a que siempre el capitalismo en esta procura de más valor y más valor se encuentre con las piedras en el zapato, que no son más que dos cosas que vuelven a ponerse en vigencia en la actualidad, en este capitalismo planetario. La tendencia permanente e incesante de la cuota de ganancia. El libro recoge empíricamente, ¿sí?, estudios en los que se muestra que la cuota de ganancia ha venido bajando en el capitalismo global. Y la segunda, la sobreacumulación del capital, dinero, que ha llevado a una forma de existencia de este capital, se lo ha comentado aquí, que es el capital financiero especulativo, que se ve en la actualidad en la necesidad de la búsqueda de los llamados paraísos fiscales, donde no tiene empacho en utilizar el dinero del narcotráfico para lograr salir con más valor, más acumulación y más especulación. Preguntémonos, si no, ¿qué es o qué son los paraísos fiscales? Y vamos a encontrarnos con esa caracterización precisa que se plantea de que estamos frente a un lumpencapitalismo, frente a una lumpenburguesía. ¿A dónde nos va a llevar esto si además adicionamos un capitalismo que sin alma, porque no tiene alma, aprovecha para la permanente explotación de la naturaleza, para su permanente destrucción, como bien ha dicho aquí Alberto? ¿En pos de qué? La destrucción de la naturaleza. Creo que no hace falta producir el resultado. Y en cuarto lugar, permítame al vuelo, antes de la necesaria y feliz agradecimiento que haré después de un momento, al vuelo y en conclusión decir algo puntual y provisional sobre la turbulencia de la situación actual planetaria, que se expresa en el conflicto Rusia-Ucrania, conflicto bélico que involucra a todo el planeta y que es el resultado de la tensión. Quiero colocar esta tesis que está dentro de este marco referido, y presión de la decadencia hegemónica por un lado, y por otro del ascenso de nuevas formas, fuerzas y potencias que disputan a la tradicional hegemonía norteamericana.
El 2016, lo decimos en el texto nuestro, ya anticipó este proceso de constitución hegemónica en Eurasia, cuando se constituyó la coalición de potencias como China, Rusia e Irán, enfrentadas al hegemónico dominio norteamericano. Todavía en el conflicto que tenemos presente, quedan muchos hilos sueltos y efectos económicos y políticos que pueden hacer renacer formas y tendencias fascistas y autoritarias en el desenlace de la mencionada situación. Sobre el contenido del ensayo, y fuimos muy precisos en decirlo, son solo reflexiones y conjeturas. En el contenido del ensayo hay mucha tela que cortar, por favor. Quedan muchas problemáticas y mucha tela que cortar. El diálogo y el debate que nosotros esperamos pueda desarrollarse de aquí para adelante. Lo he dicho permanentemente a Marco, con quien he tenido un feliz encuentro en todo este proceso de organización de la mesa y de lanzamiento del libro, permitirá dar cuenta de todas estas cuestiones desde la perspectiva anticapitalista y de cambio civilizatorio que demanda la humanidad. Esta es la primera parte que quería comentar rápida, sintéticamente, pero permítame en segundo lugar poner de manifiesto en la segunda parte la gratitud con todas las instituciones y personas que contribuyeron a la producción del ensayo y a la producción del libro, que entre paréntesis fue terminado de hacer en septiembre del 2021, cuando el Alberto hizo el prólogo y se quedó pensando que podía volver a hacer, pero ya no había cómo, porque ya estaba fuera de nuestro control, pero se terminó en septiembre del 2021. Y recién hoy, en abril, el 6 de abril, que será histórico para nosotros, Carlos, y para mí, se puede hacer el lanzamiento. No se podía. No había cómo, había una pandemia encima. Era necesario vernos la cara, como decía hace un rato el Alberto, para presentar el libro, y nos hemos visto la cara y por eso hemos podido presentarlo. Por eso, en primer lugar, yo quisiera agradecer a los amigos y amigas que se han dado cita el día de hoy y que han permitido que nos podamos encontrar en un momento en que creo o estoy seguro que la pandemia esta del coronavirus queda para atrás. Y a los familiares que han participado de parte de Carlos, que están aquí con nosotros, su padre, su madre, y los familiares que en mayor número me han querido acompañar, mis primos, a los que poco les veo, pero que hoy están aquí. Y yo quiero agradecer en primer lugar eso. A la Universidad Andina, por haberme nominado investigador asociado para realizar la investigación del libro, a su rector y especialmente a Marco Romero, presente aquí con nosotros, director del Departamento de Globalización, que durante el proceso de elaboración ha estado atento a su desarrollo. Así como también, no sé si Enrique está aquí, Enrique Abant, director de la biblioteca, siempre presto a colaborar en el proceso. A las personas que lo ha dicho Carlos ya, que ocasionalmente colaboraron en la lectura del manuscrito, Gaitán Villavicencio, David Echeverría, Iván Fernández, y en los procesos de investigación a Tito Madrid, a Jorge Alarcón, así como a la página Rebelión. Y esto es muy importante porque el libro toma como elemento lo que voy a decir, así como a la página Rebelión y revista digital América en Movimiento, que divulgaron. Entonces se van a encontrar en algunos capítulos aquello, que divulgaron artículos coyunturales propios del avance del contenido del ensayo. Casi se puede decir que el libro fue hecho de coyuntura en coyuntura, no porque nos quedáramos en la coyuntura, sino porque eso nos servía
para avanzar a la comprensión global del fenómeno. Finalmente y de manera especial, agradecer a Carlos Michelena Ordóñez, el coautor del libro, quien se comprometió a trabajar conjuntamente en el ensayo. Fue antes un pasante extraordinario de la investigación que dirigí en la Universidad Central sobre el correísmo, quien se comprometió a trabajar conjuntamente en el ensayo y participar permanentemente en muchas ocasiones a día seguido en la indagación y redacción, porque lo hicimos y lo redactamos, debo decirlo, conjuntamente. Es una labor de conjunto, y con quien se pudo realizar una importante entrevista en Buenos Aires, que es un director de un centro geopolítico que hay ahí, que se llama Walter Formento. Algunas de las partes del ensayo, voy a tener que hacer ese reconocimiento claro, contaron de manera especial con su importante intervención. Espero que este asocio expresado, ya lo decía alguien antes, en la coautoría del libro sea una señal de la necesidad de integrar a las generaciones de viejos y jóvenes. Carlos tiene 29 años, yo tengo 80. Y eso es un valor, para mí es un valor, siempre y cuando represente una posibilidad futura de integración. Agradezco también, no sé si Fabián alcanzó a llegar, a Fabián Sandoval, amigo entrañable desde la infancia, quien se encargó de la edición del libro. Claro que me hizo tener unas iras porque como jodía. 5, porque los editores, como joden. Perdonen la mala palabra. Pero chévere, yo a Fabián le tengo una especial estimación. 5, para concluir es reconocer lo que ya lo hice hace un rato, a los participantes de esta mesa que han deliberado sobre el contenido del libro. Yo creo que saliendo de aquí voy a volver a leerlo, porque lo que ellos dijeron, no sé si habremos dicho nosotros o en realidad dijimos, de tal manera que la riqueza con la que lo han hecho es increíble. A Katiushka aquí y Alberto Acosta, que han retratado aspectos centrales del ensayo y han anunciado, que es lo interesante del caso, nuevas interpretaciones. A Carlos, que ha sintetizado aspectos importantes del libro en su primera intervención, y a Marco, que expresó y condujo todo el proceso de esta mesa y de este importante diálogo. Muchas gracias por la paciencia y por la participación en este evento. Gracias. Muchas gracias a Francisco por su presentación. Debo recordar que este evento fue transmitido por Zoom. Hemos tenido felicitaciones a los panelistas que han venido desde Santiago de Chile y de Colombia. También se pregunta la posibilidad de adquirir la versión digital o de acceder a la versión digital de la obra. Esto le dejo a Francisco. Sin más, daríamos por terminado el evento agradeciendo su presencia en el mismo. Muchas gracias.